Entonces, buen día, ¿no? Vamos a de una vez a iniciar o a continuar lo que estábamos, donde lo habíamos dejado ayer, ¿no? Vamos a retomar un poquito hacia atrás. Buenas. No se olviden poner su nombre en el chat, ¿no? Y vamos a ir un poquito hacia atrás para poder recapitular un poco la parte que no se ha escuchado muy bien ayer. Que entonces vamos por acá, ¿no? Los documentos, estábamos viendo los documentos notariales, ¿no? Y ya habíamos visto eh, qué tipos de documentos son los, o bueno, que los documentos notariales son todos los que expide el notario, que hay escrituras públicas, ¿no? Que tienen el valor de documento público. También habíamos visto un ejemplo práctico de cómo mantener, eh, de, bueno, de cuán importante es mantener la forma que ordena la ley para la constitución o de los negocios jurídicos o la realización de los actos con consecuencias jurídicas. Habíamos visto un ejemplo del anticrético con una aplicación práctica de la norma. Y bueno, estábamos revisando la clasificación de los documentos notariales, ¿no? Estos documentos se clasifican en protocolares y extraprotocolares según vayan o no a ser archivados en el protocolo notarial. O sea, en ese libro que habíamos dicho eh, que bueno, son varios tomos que están empastados y que están en las oficinas notariales, esos son los protocolos, ¿no? Si la ley ordena archivarlo ahí, ¿verdad? La matriz junto con los documentos que han dado origen al otorgamiento y otros requisitos, entonces es un documento protocolar. Se va a poder expedir un segundo testimonio, un segundo traslado y otros, ¿no? Y también hay los extraprotocolares que sí tienen que ser resguardados y archivados, pero no bajo la misma rigurosidad que los protocolares. Pero ambos tienen carácter de instrumento de documento público, sean protocolares o extraprotocolares, porque ambos llevan la firma, la autorización, la firma y el sello del notario. Entonces, tienen esta fuerza probatoria que le otorga el Código Civil y que estábamos revisando ayer. En la ley 483 del Notariado Plurinacional, en su artículo 40, señala que los documentos notariales se clasifican en protocolares y extraprotocolares, ¿no? Y tendrán la calidad de documentos públicos. Al respecto, el Decreto Supremo Reglamentario nos señala que los registros notariales que conforma la notaria o el notario de fe pública comprende el archivo de documentos notariales a los que el notario da fe pública que abarca los protocolares y los no protocolares. Entonces, lo que hace es confirmar la clasificación que establece el artículo 40 de la ley 483, ¿no? ¿Cuáles se consideran protocolares? Los originales de las matrices que son objeto de colección y de archivo cronológico dentro del protocolo. Pero el original también, o la matriz, también se llama protocolo, porque bueno, no podemos ver una, porque eso está en la notaría, no nos entregan una que diga protocolo, ¿verdad? Pero la única diferencia con esta escritura pública y el protocolo, uno, no tiene carátula el protocolo, ¿verdad? Está archivado ahí en la notaría sin carátula, ¿no? Luego es todo idéntico, ¿verdad? Con dos diferencias más. Que aquí en vez de decir corresponde testimonio, dice solamente protocolo. Y luego está idénticamente transcrito y luego nos vamos al final y aquí es donde varía también, porque en el protocolo están las firmas y la huella digital
o la impresión digital de los intervinientes, ¿verdad? En el formulario notarial, aquí estaría un dedo con una firma, un dedo con una firma, un dedo con una firma, así, ¿no? Y, pero como esta es una transcripción del original, un testimonio de ese original, aquí dice firmado ilegible e impresión digital, firmado ilegible e impresión digital, ¿verdad? Entonces el protocolo solamente eh, está transcrito hasta donde dice de todo lo que doy fe. Eso cierra el protocolo y luego están las firmas y la huella digital y la fecha, nada más, ¿no? Esa es la diferencia entre la escritura pública y el protocolo. Y vamos a ver cómo se archiva y el aspecto del protocolo en la siguiente lección, que es la que corresponde al protocolo notarial. Ahora, bueno, se coleccionan de manera cronológica y tiene por objeto la formalización de los negocios jurídicos, ¿no? La mayoría de, bueno, las escrituras públicas que crean, modifican y extinguen derechos van dirigidas a algún registro como el de derechos reales o tránsito, ¿no? Y en el caso de las hipotecas, lo propio y las cancelaciones, los usufructos y otras afectaciones. Entonces, eh, como decía aquí, formaliza los negocios jurídicos, la escritura pública, ¿no? En cuanto a los documentos protocolares, ¿no? De manera específica ya la ley, en su artículo 44, señala que los documentos protocolares son escrituras originales o matrices de los actos, hechos y negocios jurídicos compilados y archivados en un protocolo, ¿no? Entonces, el documento protocolar es el original o matriz, ¿verdad? Este es la primera copia de ese original o matriz que se llama testimonio, ¿no? Como ya habíamos visto acá, testimonio, ¿no? Si yo hubiera perdido esta escritura pública y voy a sacar otra, aquí al final diría segundo traslado. Y aquí tendría otra fecha. Tendría esta fecha y otra más abajo de cuando me han dado ese segundo traslado, segundo testimonio, ¿no? Que también va a ser así en originales, como este primer testimonio, ¿no? Para eso existe el protocolo en el archivo, ¿no? Y si lo pierdo el segundo, voy a ir a sacar un tercero y voy a ir a sacar un cuarto y cuantos requiera. Pero ya no se va a llamar quinto testimonio ni quinto traslado, solamente va a ser segundo, segundo. Todos los posteriores a este primer testimonio se llaman segundo testimonio, segundo traslado, aunque sean 20 o 30. ¿No? Ahora, son estas escrituras originales o matrices de los actos, hechos, negocios jurídicos, compilados y archivados en el protocolo, que como hemos visto, como les he dicho, es ese libro también eh, que se elabora, ¿no? Es empastado que se elabora de acuerdo a la normativa específica para la elaboración, colección y custodia del archivo notarial. La escritura pública protocolar tiene por contenido sustantivo un negocio jurídico, cuando menos un consentimiento negocial, a diferencia del acta notarial que contiene un hecho. Entonces, el acta notarial describe un hecho que es presenciado por el notario. Por ejemplo, la constitución de una sociedad. Bueno, en la ciudad de Cochabamba, a los 3 días del mes de octubre del año 2020, se constituyeron en el inmueble emplazado en la dirección, en la calle, número tantos, ¿no? Los señores, con todos sus generales, a objeto de constituir y fundar una asociación sin fines de lucro que va a responder al nombre de tantos, ¿no? Ese es dar cuenta de un acto, ¿verdad? Para eso son las actas. Y en una escritura pública, ¿no? Que contenga un negocio jurídico, el mejor ejemplo es la compraventa de un bien inmueble, ¿no? Que es la transferencia del derecho propietario a cambio de una contraprestación pecuniaria, que es el precio que se paga.
Ahora, el protocolo notarial es la colección anual y ordenada de las matrices autorizadas por un notario. Tienen que estar debidamente separadas por tipo, por gestión y eh, tienen que tener otros detalles más que vamos a ver, como les he dicho, en la siguiente lección que corresponde al protocolo notarial y que es complementaria a esta que estamos revisando ahorita. Ahora, ¿de quién es propiedad del protocolo notarial? La documentación que está archivada ahí, empastada, ya no es propiedad de las partes, ya no es propiedad del notario, es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, yo no puedo ir y sacármelo mi minuta, ¿verdad? No puedo ir y sacármelo la fotocopia del carnet de identidad con mi sello y con mi huella digital y mi firma. No puedo ir a sacármelo el poder original o la copia legalizada que he dejado ahí para firmar la compraventa a nombre de mi hermano, por ejemplo. Todo eso ya es propiedad del Estado. Y si necesito otra copia del poder, bueno, entonces tendré que ir a la notaría que ha expedido el poder y hacerme dar otro. O sea, un segundo testimonio o una copia legalizada, una fotocopia legalizada de ese poder, para que pueda seguir con las actuaciones y con las gestiones que correspondan a los trámites, ¿no? O a las atribuciones, al mandato para la consecución del, del objetivo del poder. Por ejemplo, si me han dado poder para comprar una casa y registrarla a nombre de una persona, ¿verdad? Pero al momento de firmar la minuta nomás de compra de esa persona, se va a quedar mi poder en la notaría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a pedir otro a la notaría que ha expedido ese poder. Porque eso ya es de propiedad del Estado y está en el archivo protocolar. Entonces voy a ir todo a la alcaldía y ahí se va a quedar otro. Entonces voy a tener que volver a ir a la notaría y sacar otro para derechos reales, ¿no? Entonces, así esos documentos que van a ir ahí en el archivo tienen que quedarse ahí para siempre, ¿no? Yo podré sacar tal vez una fotocopia, máximo si me permite el notario, y siempre pidiendo para que el notario tenga su descargo con la formalidad de una cartita que se redacta de acuerdo al artículo 19, sí, el artículo 19, acá está, inciso E de esta ley del notariado plurinacional, que son las atribuciones de las notarias y los notarios, ¿no? ¿Qué dice el inciso E del 19? Autenticar copias, emitir certificaciones o testimonios de documentos originales que cursen el protocolo o archivo de la notaría a solicitud de las y los interesados a personas con interés legítimo u orden judicial, ¿no? Entonces, hay que enviar una carta solicitando estos actuados y amparándome siempre en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el 19 inciso E de la Ley del Notariado Plurinacional para estos casos de recurrir para una certificación, copia, fotocopia, segundo testimonio o informe de de algún otorgamiento de una escritura pública, ¿no? Ahora, en la ley 483, en el artículo 52, ¿no? Cuando habla de la escritura pública, señala que la escritura pública es el documento matriz notarial incorporado al protocolo, referente a actos y contratos establecidos en la ley, el cual refleja la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones existentes, ¿no? Y luego hay otros párrafos más, ¿no? Pero el, este es el que nos interesa para la unidad, ¿no? Como pueden ver, cuando hablamos de escritura pública, no estamos hablando del testimonio que nos entrega el notario. La escritura pública es el original y el que nosotros tenemos en nuestras manos no es el original. El original está en el archivo notarial, ¿no?
Entonces, ese documento que queda en el archivo notarial, el protocolo, se llama matriz, porque de esa matriz van a expedirse todos los otros documentos que se requieran de este negocio jurídico. Por ejemplo, el primer testimonio, el segundo testimonio, y cuantos otros segundos testimonios se requieran por los interesados, tal vez una fotocopia legalizada, una certificación, ¿verdad? Entonces, no podría, no podría, eh, ¿cómo se llama? No podría expedirse segundos testimonios, fotocopias y copias legalizadas, sino si no existiría la matriz, pues, ¿no? Y para eso existe esta matriz que se llama protocolo de la escritura pública o escritura pública, ¿no? Que si se entregaría a las partes y no se archivaría, entonces no podría entregarse todos estos otros documentos a los que se refiere el, el inciso E del artículo 19 de la Ley del Notariado Plurinacional, ¿no? Entonces, y el Decreto Supremo Reglamentario, al respecto de las escrituras públicas, señala que la escritura pública es el instrumento público que registra un negocio jurídico lícito, que crea, modifica, extingue derechos y obligaciones o registra un acto que ha sido extendido en base al protocolo según las formas requeridas conforme a la ley. Toda escritura pública deberá redactarse en los valores notariales. Entonces, Decreto Supremo Reglamentario en el artículo 50, ¿no? Un poco complementa lo que señala el artículo 52 y de manera más explícita nos explica lo que es la escritura pública, ¿no? Que, bueno, más allá de decir que solo la matriz incorporada al protocolo, establece que además de ser la incorporada al protocolo, también registra un negocio jurídico lícito. Tiene que ser lícito porque tiene que cumplir el principio de legalidad y el notario tiene que haber recibido, leído, eh, asesorado, ¿verdad? Tiene que haber dado legalidad a la voluntad de las partes. Como hemos visto, en la elaboración de la escritura pública empieza desde el momento en que se recepciona la información o la documentación hasta el momento en que se lee y se entrega el testimonio a la parte. Entonces, esta escritura pública que registra un negocio jurídico lícito porque ya ha sido revisada, porque la licitud ya ha sido revisada por el notario de fe pública, ya ha pasado ese filtro, crea, modifica o extingue derechos, ¿no? En el caso de la compraventa, crea el derecho, se extingue el derecho propietario del vendedor sobre el bien inmueble objeto del contrato y se crea el mismo derecho a favor del comprador, ¿verdad? Siempre y cuando o a partir de que se registre en la oficina pública respectiva, que en el caso de los inmuebles sería derechos reales. Y una escritura pública que modifica un derecho sería, por ejemplo, un usufructo o una escritura pública de actualización de datos técnicos o de datos de identidad. Tal vez se han equivocado en registrar mi nombre en derechos reales, entonces necesito hacer otra escritura pública para hacerlo registrar de manera correcta. Y así se modifica también el derecho, ¿no? Y también se registran las obligaciones, entonces por ejemplo, los préstamos o las hipotecas que también van dirigidas al registro en derechos reales o a tránsito. O registro un acto, como en el caso de las actas, ¿no? Que habíamos dado el ejemplo de la constitución y la fundación de una sociedad comercial, ¿no? Y que ha sido extendido en base al protocolo. O sea que primero se ha elaborado ese original, ¿verdad? Que es la escritura pública que está archivada en el protocolo. Y en base a esta se realiza una copia fiel y se extiende a favor del solicitante a manera de testimonio.
¿no? No puede haber variación de ni siquiera de una letra entre el protocolo y el testimonio que se expide a las partes, ¿no? Y por eso los segundos testimonios tardan en ser expedidos por la notaría, porque es un segundo, porque es como otro original, pues que es como el primer testimonio que se entrega a las partes. Y como tiene que ser transcrito, pues tiene que ser bien revisado y bien leído. Incluso cuando, a pesar de que se recurre al archivo notarial, ¿verdad? Digo, al archivo digital de la notaría, todavía hay que revisar una vez impreso, letra por letra antes de que se entregue a las partes y verificar que está todo consistente y que no varía ni una sola letra en el segundo traslado, en el segundo testimonio. Entonces, por eso tarda mucho más un segundo testimonio que tramitar una fotocopia legalizada. Y algunos creen que tiene más valor el segundo testimonio, pero tiene el mismo valor que la fotocopia legalizada. Entonces, cuando les den su primer original o el testimonio, para no perderlo, sáquenle hartas copias y en caso de que lo utilicen, lo dejen en una institución o lo pierdan, solo tienen que ir a hacer legalizar una de esas fotocopias a la notaría, ¿no? Y eso les va a costar unos 50 pesos. Mientras sacar un segundo testimonio va a costarles como el primero, va a costarles como otro original. Así que, bueno, no podría otra vez expedirse esto si no existiría la matriz, ¿verdad? Ahora, toda escritura pública debe redactarse en los valores notariales. No puede salir una escritura pública de la notaría que no esté redactada en los valores notariales o en esos formularios que habíamos visto que vienen numerados de manera correlativa, ¿no? Acá, ¿verdad? Que esta es la carátula y este es el formulario para la notarial para el cuerpo de la escritura. Los poderes van en los mismos formularios y los reconocimientos de firma tienen un formulario especial, al igual que el permiso de viaje al exterior y las actas van también en este formulario notarial. Pero los actos del notario van realizados en estos valores o en estos valorados y no pueden ser realizados en otro papel que no sea este valorado, ¿no? Ahora en los extraprotocolares, como las cartas notariales, sí se puede, sí se realizan en, en no se realiza aquí en el valorado, ¿verdad? Se realiza con la carta que está entregando la parte interesada. Entonces, por eso es un documento extraprotocolar, ¿no? Y como ven, estos formularios tienen sus medidas de seguridad, por ejemplo, la numeración. Este también tiene su propia numeración. Entonces, una escritura pública, ¿verdad? La escritura pública, por ejemplo, la 54 tiene este número de formulario, ¿verdad? La 55 debería tener el siguiente número de formulario, ¿no? Y así, ¿no? Pero puede ser que entre esta escritura pública y la 55 justo haya venido un poder que no es el mismo tipo de documento. Entonces va a variar un poco la numeración. Pero en cuanto al cuerpo de la escritura pública, eh, siempre tiene que ser correlativa a la numeración. Si esta escritura pública tiene 5 hojas, tiene que ir desde el 8415 hasta el 8420, ¿verdad? No tiene que haber un popurrí de números, ¿verdad? Que no tenga ningún orden correlativo. Orden correlativo quiere decir de acuerdo a los números, ¿verdad? 54, 55, 56 y los formularios. Y orden cronológico quiere decir de acuerdo a la fecha que se expide. Entonces, los formularios tienen que estar en orden correlativo en cada escritura pública. Y si no está un correlativo, obviamente, ese ha debido ser objeto de error y no está mal, ¿verdad? Porque todos podemos incurrir en error, los notarios también y los asistentes también. Así que se tranca en la impresora, se acaba la tinta, se imprime al revés o se omite un número o algo así. Entonces hay que rehacer el formulario.
no va a haber una correlatividad completa, ¿no? Pero ese formulario que no está ahí, tiene que estar anulado ahí en la notaría, ¿no? Para que sea en su momento declarado como un formulario que ha sido anulado por un error involuntario de la notaría. Doctor, como las facturas cuando se anulan, cuando no se utilizan. Sí, así mismo, ¿no? Cuando no se utilizan y cuando se llena mal también, ¿verdad? Hay que poner anulado, así. Igual hay que guardar los formularios de la notaría para una posible inspección, un control de la DIRNOPLU. Entonces, cuando no existe una correlatividad en las escrituras, en los formularios de las escrituras, se puede justificar con ese formulario que ha sido eh, arruinado, ¿no? Que de manera involuntaria por la notaría o por el personal. Y eso le sirve de descargo al notario, porque si no podría suponerse de que este formulario se ha vendido en blanco para realizar algún otro acto que implique una falsedad ideológica o algo así. Ok, doctor, gracias. No, de nada. Eh, ahora, en las escrituras públicas, indudablemente intervienen varias personas, ¿verdad? Interviene el notario de fe pública, intervienen eh, las partes descritas en la minuta, ¿no? Que son, puede ser comprador y vendedor, ¿verdad? Acá están. Suscriben Mario Rafael Muñoz y Bárbara como vendedores y la señora Vía Magnani como comprador. Si existiría un apoderado, diría, por ejemplo, y el señor Eric Torrico, ¿no? En representación de la señora Irma Lira, ¿no? Y también pueden, y ese es algo simple, ¿no? Porque pueden concurrir también testigos y otras personas que van a poner y a estampar su firma en la escritura, pero no son los directos interesados. Aún así, ¿no? Son sujetos que participan de la elaboración de la escritura pública. Entonces, pueden ser cuatro tipos de personas, ¿verdad? El notario, que es la autoridad investida de la fe pública por parte del Estado y que redacta el documento y otorga legalidad y formalidad a la voluntad de las partes o de los solicitantes. Después están las partes que son los sujetos del negocio jurídico y los directos interesados. Puede ser unilateral, ¿verdad? Eh, Cuando yo quiero hacer corregir mi nombre en la escritura de mi casa, no necesito que firme mi vendedor, ¿no? Yo soy el propietario. No existe otra persona más que yo que firme esa escritura pública o en los poderes, ¿verdad? Solamente yo voy a otorgar el mandato para que en mi representación realicen una gestión o un acto o un negocio jurídico. Entonces voy a ir yo solito a la notaría a entregar eh, instructiva y a realizar esa escritura pública. O puede ser bilateral cuando participan parte y contraparte, como comprador y vendedor, o la pareja que se está divorciando. ¿No? Puede ser plurilateral cuando hay múltiples vendedores y múltiples compradores, o un vendedor, varios compradores y viceversa. Pero esas son las partes, son los directos interesados del negocio jurídico. Luego están los comparecientes, que son los que solicitan la intervención del notario y concurren ante el mismo. Por lo general, los comparecientes son las mismas personas que las partes, ¿verdad? Porque yo como interesado me dirijo ante el notario, me constituyo en su oficina y realizo la solicitud y la elaboración de la escritura pública. Pero a veces el que comparece, comparece en nombre de alguien. Yo voy con mi poder para hacer una escritura pública a nombre de otra persona. Entonces la parte es esa persona a la que yo estoy representando y las demás, por ejemplo, como comprador y el vendedor, ellos serían las partes. Pero como yo estoy yendo a firmar por alguien más, yo soy compareciente, no soy parte, ¿verdad? Entonces ahí ya vuelve un poquito más complejo y existe notario, parte y compareciente
que en este caso sería el apoderado, ¿no? Y luego existen pueden existir otros intervinientes que concurren en la autorización, en la firma del documento, pero no son partes. Por ejemplo, pueden ser los testigos o los intérpretes, ¿no? O en el caso de que se venda un bien patrimonial, estando casado, también el cónyuge o esposo, esposa, tiene que participar firmando la escritura pública, aceptando de que este bien no es ganancial y es patrimonial. Vamos a quedar ahí, porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a continuar en unos 10 minutitos para terminar la lección y acabar de explicar un poquito más ese ejemplo que ahorita estábamos dando de la esposa o el cónyuge que intervienen como declarantes. Entonces, en 10 minutitos les comparto el enlace para concluir la clase. Bien, doctor, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.